Hoy estamos con el doctor Oscar Leonidas Wilches, es representante a la Cámara por el departamento de Casanare, y pues quien es una de las personas pues mucho más reconocidas en el ámbito político y quien se ha dedicado en los últimos tiempos a hacer un análisis bastante profundo sobre el acontecer político en el departamento de Casanare. Doctor Oscar, ¿cómo ha estado? Carlos, muy buenos días. Doctor Oscar, lo vimos estos días haciendo un análisis sobre lo que está pasando y cómo se ve el panorama político con miras a las elecciones de este 13 de marzo. Indudablemente que el próximo domingo va a haber un resultado diferente a lo que tradicionalmente ha conocido la opinión. El pacto histórico es la lista que está marcando el cambio en Colombia. Según las encuestas y si así se comporta el electorado, para Senado va a tener más de 4 millones de votos, lo que le garantiza por lo menos 30 curules. Bueno, doctor Oscar, hemos visto que finalmente pues todos los candidatos están hablando de los temas, como lo decía usted, que le duelen al país. Y todos hablan del tema de la pobreza extrema, de la necesidad de servicios públicos, de la reactivación de una economía, pero ¿por qué digamos que toma fuerza el pacto histórico y no los demás partidos? Y finalmente todos están hablando de lo mismo. Bueno, hay dos cosas fundamentales por qué el electorado se está moviendo alrededor del pacto histórico. Primero, porque la gente sí está cansada de lo mismo. Los gobiernos en los últimos 50 años tienen la misma orientación, pero igualmente los resultados son muy pobres. En temas generales, la pobreza. 22 millones de colombianos están bajo la línea de pobreza y 7 millones en la indigencia. Tanto así que la propia FAO nos advierte que estamos a puertas de una hambruna. Eso es vergonzoso para quien ha administrado el país. Segundo, la seguridad. El Centro Democrático lleva 20 años en el poder y una de sus banderas era la seguridad democrática. Hoy estamos nuevamente intimidados por la delincuencia civil organizada, delincuencia común organizada, donde usted no puede salir a la calle. Antes era un miedo a los paramilitares y a la guerrilla, hoy es a toda la delincuencia común organizada que hasta de las motos tumban a las personas. Eso es triste. Y los demás sectores igualmente. Si usted ve el empleo, estamos con más de 7 millones de colombianos desempleados. Nunca habíamos tenido 15% de desempleo. Si usted mira la salud, se convirtió en un negocio. Hoy, así usted esté afiliado al sistema, no lo atienden. La plata se está quedando en las intermediarias que son las EPS que cobran y reciben la plata del FOSIGA, pero no le pagan a las IPS y mucho menos a la red pública. Entonces, eso es lo que ha hecho que la gente quiera votar en contra de lo tradicional. Pero adicionalmente a eso, Petro está proponiendo cosas para resolver esos problemas álgidos de nuestra sociedad. ¿Qué propone, por ejemplo, en el tema pensional? Pues que no vayan las cotizaciones de los aportantes en pensiones a los fondos privados, sino que vayan a Colpensiones y Colpensiones le garantice la pensión a todos los cotizantes y a los adultos de la tercera edad. Hoy tenemos que sacar del presupuesto nacional casi 60 billones de pesos para pagar a los pensionados, mientras que las cotizaciones van a los fondos privados. Eso se tiene que cambiar y Petro es el que lo está proponiendo. ¿Qué propone la salud? Eliminar las EPS porque son las intermediarias las que están quedando con la plata. Ellas reciben la unidad por capitación que está alrededor de 963.000 pesos, pero con esa plata no le pagan a las IPS. Por eso los malos servicios. Entonces Petro dice, quitemos ese intermediario, la plata podemos manejarla a través del Ministerio de Salud y las Secretarías Departamentales de Salud sin necesidad de tener una intermediación. En educación, Pero permítame, doctor Oscar, en el tema de salud, a veces no se, a veces muchas personas piensan que puede ser muy arriesgado el hecho de acabar con las CPS y empezar a que sea una red pública, como quizás lo hace acá Red Salud, que a veces se tiene bastante quejas de ellos. ¿No sería quizás de pronto un problema mayor? es que, mire, la verdad es que las EPS no le hacen ningún servicio a la salud. Lo único que hacen es recibir la plata y cobrar por intermediación. Y la mayoría de los casos, esa plata que reciben la invierten en otras cosas, no en la salud. Si ustedes recuerdan lo de Salucop, que hizo un hotel en Villavicencio, un campo de golf, y así ahora Medimás que la están liquidando. Esas EPS solamente reciben la plata, pero no le hacen ningún servicio a la salud. Si eliminamos las EPS, el FOSIGA, que es el fondo que maneja los recursos de la salud, podría hacer los pagos directamente.
a través de las secretarías de salud a las IPS y a los hospitales y clínicas públicas. Doctor Oscar, uno de los problemas fundamentales que tiene el país a veces es el desarrollo del campo. En este momento el campo, dicen los productores, estamos quebrados, no tenemos incentivos, no tenemos un auxilio. ¿Qué hacer en este momento con el campo y qué proponen desde el pacto histórico? A los campesinos los tiene quebrados la violencia, los tratados de libre comercio y el narcotráfico. Si no le paramos bolas a esos tres problemas, nunca saldremos de la pobreza. Por eso, el pacto histórico propone algo inteligente. Primero, pasar de el petróleo, el carbón y el gas como economía extractivista a una economía basada en la producción de la tierra, materias primas y agroindustria. Eso le daría muchas posibilidades a los campesinos que, teniendo cómo producir alimentos, ya no necesitan sembrar coca. Si los campesinos tienen trabajo, ya no necesitan irse a la guerra. Si los campesinos son protegidos porque no va a haber importaciones como hoy pasa, es que es el colmo que con los tratados de libre comercio se acabó el campo colombiano. Hoy importamos casi 18 millones de toneladas de alimentos en Colombia. Y eso pues simplemente le quitó el empleo al campo y se le dejó a la guerrilla, a los paramilitares, al narcotráfico. Entonces, esa es una propuesta inteligente. Para ello, pues hay que analizar la tenencia de la tierra. Es hacer la reforma agraria que desde López Pumarejo estamos en deuda. No es un tema nuevo que se haya inventado Petro. Eso ya ha estado en la discusión pública nacional. Lo que pasa es que no se ha desarrollado. ¿Qué propone Petro? No es expropiar la tierra como han dicho sus contradictores. Petro dice es la tierra que no esté productiva, que no esté produciendo, pues si no produce, paga impuestos. ¿Qué es lógico? Yo soy poseedor de tierras, yo tengo mi finca. No me da miedo, porque conozco. Es mentira, Petro jamás ha dicho eso, expropiar a nadie. Le decía, la Constitución del 91, que fue hecha por el M-19, los liberales y los conservadores, cuando César Gaviria era presidente, dice, se garantiza la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con justo título. Y Petro hacía parte del M-19. Es decir, no sé por qué inventan simplemente por hacerle una mala imagen de que va a expropiar. Pero sí es razonable que si una persona tiene 5.000 hectáreas y solamente tiene 500 reses, pues ¿para qué quiere tanta tierra? No está haciendo nada, ni para él ni para la sociedad. Entonces, pues si no quiere ponerla a producir, pues pague más impuestos. Pero básicamente para más tranquilidad de los llaneros es que esa tierra productiva no está en el llano. La tierra nuestra no es tan productiva porque nuestros suelos son muy pobres. La tierra productiva realmente está en el Magdalena Medio, en el Valle, en el Cauca, en el Sinú. Y esa tierra en gran medida está en manos del narcotráfico. Entonces, y como tierra realmente de engorde. Entonces, si esa tierra la pueden pagar impuestos, pues los dueños de la tierra se ven obligados a ponerla a producir. No es que se la vayan a expropiar. Eso es realmente lo que ha propuesto Gustavo Petro para que la gente no le dé miedo. Si nosotros tenemos una producción de materias primas importantes y hacemos una agroindustria, pues empieza la economía a cambiar. Si nosotros no buscamos otra alternativa de producción, vamos a seguir sufriendo. Ahorita está alto el precio del petróleo por la crisis de Rusia y Ucrania, pero tan pronto se normalice que seguramente, ojalá sea pronto, vuelven los precios del crudo a caer y vuelven nuestras economías a estar en aprieto. Entonces, votemos sin miedo, votemos con la esperanza de que esto va a cambiar. No podemos seguir con lo mismo. Por eso alguien, cuando me dijo, no, es que es muy incierto votar por Petro, no sabe, le dije, sí, tiene razón. Si nosotros votamos por Petro, no tenemos la seguridad si va a ser bueno, regular o malo. Pero lo que tengo la seguridad plena es que si votamos por los mismos de siempre nos siguen robando, siguen acabando al país. Entonces, cambiemos. La esperanza tiene que ganarle al miedo. Doctor Oscar, cuando fue representante a la Cámara, usted tuvo la oportunidad de trabajar con Gustavo Petro. ¿Cómo fue ese trabajo? ¿Cómo fue ser compañero ahí en el Congreso? Realmente en el Congreso hay dos caminos. Uno, si usted se dedica a estudiar, y el otro si se dedica a la vida buena, que son la rumba, los cócteles, los viajes. El 90% del Congreso se dedica a eso. Y por eso usted mira que nuestra representación en el Congreso ha sido muy pobre, porque se dedican a la vida buena.
nosotros muy poquitico nos dedicamos a estudiar y los debates eran los mismos, las mismas 15 o 20 personas en la Cámara y 15 o 20 personas en el Senado. Gustavo es un hombre muy juicioso y de hecho usted lo mira en los debates, sobresale sobre los demás. Ayer dije alguna cosa en el Face, que si llegara Germán Vargas Lleras como candidato a la presidencia, ahí sí se pone buena la campaña, porque hay dos pesos pesados, cada uno en su estilo. Petro en su estilo, con el cambio, liderando el cambio, haciendo propuestas, y Germán con lo tradicional, pero igual muy solventes intelectualmente. Ahí sí hay peso, realmente, y cada uno pues puede definir. Los demás están muy quedados. Y usted los mira en cualquier intervención, Petro, como dicen popularmente, los arropa. Tuve una experiencia para contarles que vale la pena. Cuando hablábamos de regalías en alguna oportunidad, me dice Gustavo Petro, oiga, Oscar, usted no tiene un documento de regalías, que no tengo información sobre el tema. Yo le di un documento de 300 páginas a las 8 de la noche. Al otro día, a las 5 de la mañana, me llamó para hacerme comentarios del documento, lo que quiere decir que el tipo se leyó 300 páginas de las 9 o 10 de la noche que llegó a su casa hasta las 5 de la mañana. Eso no lo hace cualquiera. Entonces, esa es la experiencia que tengo con Gustavo. Gustavo es un hombre muy, muy juicioso, es incluso hasta introvertido. Gustavo no es un hombre dicharachero, ni tomador de trago, es un tipo súper introvertido, pero es un tipo brillante. Admiro la capacidad que tiene Gustavo. Hoy es el líder regional más importante que tenemos. Si lo recibe el Papa, lo recibe el presidente de España, lo recibe Zapatero, el expresidente, y lo recibe el economista más brillante que tiene Europa, pues ahí está plenamente probado que es la persona que puede representar al país. Yo sí creo que con Petro vamos a tener una gran oportunidad para empezar el cambio que estamos tarde esperando todos los colombianos. Bueno, doctor Oscar, dentro de esta lista al Senado por pacto histórico está la doctora Sonia Bernal, quien fue exdiputada del departamento de Casanare, exdefensora del pueblo en Casanare. ¿Qué podemos esperar de una persona como Sonia? ¿Cuál sería su papel en el Congreso de la República con el fin de beneficiar al departamento? Yo creo que Sonia tiene una gran oportunidad, pero nosotros nos sentimos muy bien representados por Sonia. Yo la conocí cuando fue diputada y es una mujer trabajadora, juiciosa, inteligente, bien preparada, que puede hacer una muy buena representación. Pero en un escenario como este que se va a presentar con un presidente diferente, ya el representante de la Cámara, el senador, no se va a preocupar por los puestos que hay en Casanare o por un contrato, porque eso ya no va a existir. Ese es el escenario del pasado, el que vamos a cambiar. Ya tiene que actuar en la discusión y aporte de ideas a los temas que se van a discutir y a soluciones que se van a plantear. Yo creo que Sonia tiene todas las características y todos los elementos para hacer una muy buena representación. Doctor Oscar, ¿cómo hacer para que en estas elecciones la gente, digamos que vote por las propuestas, vote analizando unas hojas de vida y quizás a veces no se dejen llevar por esas influencias de los malos comentarios, de la información que no corresponde a la realidad? Yo lo primero que quiero decir a la gente, vea, salgan a votar por cualquiera de los candidatos. Hay candidatos para todos los gustos. El voto es el único derecho que tenemos en igualdad de condiciones todos los seres humanos mayores de 18 años. Si usted no ejerce el derecho al voto, pues tiene que esperar que quienes votan decidan por usted. Mientras que si usted vota, usted puede criticar, puede participar con autoridad, porque si usted no vota, pues usted no tiene autoridad para decir nada, porque usted ni siquiera participó en el debate electoral. Entonces salgamos a votar. Ahí hay candidatos de todas las vertientes, de todas las ideologías. Vean las propuestas. No se vayan tanto por los comentarios negativos de los candidatos, porque es que la verdad, la actividad política se ha convertido en una actividad también difamatoria. Los candidatos se dedican, los seguidores de los candidatos y algunos candidatos se dedican a hablar mal de los otros y no proponer. Si usted mira en el debate de las consultas presidenciales, la verdad que es que el único que está proponiendo es Petro. Los demás todos se dedican a hablar mal de Petro y eso no sirve para nada. Entonces, dedíquense a escuchar a los candidatos con algo de tranquilidad y tomen su decisión. Y la otra recomendación que yo hago, no nos distanciemos por política. La política es igual que las religiones. Podemos o no estar equivocados, pero cada uno tiene algo de identidad con su voto, con su expresión. Mañana, el domingo pasan las elecciones, todos seguimos siendo ciudadanos de la misma manera, porque a mí me llama la atención cómo se ofenden en las redes sociales porque uno dice que vota por uno o vota por el otro.
Entonces, eso no, la democracia es una fiesta, es una expresión voluntaria, es algo que nos jala a todos, la política es algo que nos jala a todos porque somos seres pensantes. Entonces, votemos tranquilos y si no gana nuestro candidato, pues esperemos que el que gane lo haga bien. Si le va bien al candidato o al que salgamos, pues nos va bien a todos, pero salgamos a votar, que es lo más importante, Carlos. Listo, doctor Oscar, pues muchísimas gracias. A usted, Carlos, y a todos los oyentes, muchas gracias. Yo voto Petro, yo voto Paco, yo voto Petro, yo voto Paco, yo voto Petro, yo voto Paco, yo voto Petro, yo voto Paco. A Senado vota Pacto Histórico. Sonia Bernal, senadora.